Libros de los profetas menores. OSEAS. Oseas fue contemporáneo de Isaías y dirigió sus profecías directamente al reino de las 10 tribus, Israel. Sin embargo, en algunas partes, el reino de Judá también queda incluido en el alcance de sus predicciones. Profetizó en el intervalo comprendido entre los años 809 y 719 a.C. Joel. Profeta del reino de Judá, se cree que sus profecías fueron pronunciadas en algún momento entre los reinados de Usías y Manasés. Sus predicciones sobre juicios inminentes son particularmente fervientes y contundentes. Y las más terribles de ellas son aplicables, en su cumplimiento secundario, a las circunstancias del juicio final. Amós. Este profeta, según su propia declaración, no pertenecía al gremio de los profetas, sino que fue llamado de sus labores rurales por el Señor, quien le encomendó la misión de profetizar a su pueblo. Sus profecías fueron pronunciadas entre los años 810 y 785 a.C. En ellas se anuncia el cautiverio de las 10 tribus, así como el reino mesiánico y el llamado a los gentiles. Compárese con Amós 9 y 11 de la mañana y Hechos 3 y 16 de la tarde. Abdías. Esta breve profecía consta de un solo capítulo y está dirigida contra los edomitas, cuya destrucción se anuncia. El autor fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Ezequiel. Jonás. Este profeta aparece mencionado en 2 Reyes 2 y 25 de la tarde como alguien que profetizó en Israel y predijo los éxitos de Jeroboam. El libro de Jonás es, sin duda, el más antiguo de los libros de los profetas menores. Y destaca por registrar la misión de un profeta enviado, en aquella época, a los gentiles. Miqueas. Las profecías de este libro se refieren principalmente a Samaria y Jerusalén, y fueron pronunciadas entre los años 758 y 699 a.C. No obstante, algunas de las predicciones aluden a acontecimientos ocurridos después del inicio de la era cristiana. El lugar de nacimiento de Cristo, la divinidad del Mesías, la proclamación del Evangelio desde Jerusalén y la destrucción de Jerusalén son anunciados con gran claridad. El estilo de Miqueas es audaz, vehemente y abrupto. En él se entremezclan severas reprensiones y amenazas contra los impíos con gloriosas promesas relativas al Mesías y a su reino. Nahum. La profecía de Nahum, el Elcosita, constituye un poema completo, dividido en la versión inglesa en 3 capítulos, que comienza con una descripción sublime del poder y la justicia de Jehová, para luego predecir la conquista de Nínive y su desolación a manos de ejércitos invasores extranjeros. Habacuc. Los 2 primeros capítulos de esta profecía poseen un estilo sumamente dramático y contienen las predicciones contra los caldeos. El capítulo final es una oración o salmo de gran majestad y sublimidad, cuyo tema central son las maravillosas misericordias de Dios. Sofonías. Se considera que Sofonías fue contemporáneo del profeta Jeremías, y el tema que aborda es el mismo que se encuentra en los escritos de este último. Santa Biblia. Hageo. El primero de los profetas menores que profetizó después del cautiverio. Su función inmediata fue alentar a los constructores del segundo templo. Y todas sus profecías fueron pronunciadas aproximadamente en el periodo histórico que abarca el capítulo 5 de Esdras, hacia el año 520 a.C. Zacarías. Este profeta estuvo asociado, al menos durante un tiempo, con el profeta Ageo. Compárese con Esdras 6 y 14 de la mañana. Este libro es muy rico en expresiones y predicciones aplicables a los tiempos mesiánicos. Y muchas de sus profecías aún aguardan su cumplimiento. Malaquías. Este libro es el último de los libros del Antiguo Testamento. Y se le llama el sello de los profetas, por ser el libro que cierra el canon. No se sabe nada sobre la historia personal del autor. El libro fue escrito poco después del libro de Nehemías, entre los años 436 y 397 a.C. El nombre Malaquías significa
mi mensajero. Y esta notable profecía nos llega simplemente como un mensaje directo e inspirado del Señor. El profeta anuncia la venida de Juan el Bautista y la manifestación del Sol de Justicia, que se levantará con sanidad en sus alas. Nuestro Señor Jesucristo aplica esta profecía a su propia manifestación e identifica a su precursor como aquel de quien se hablaba. Las declaraciones proféticas de aquella dispensación llegaron a su fin. El Antiguo Testamento había preparado el camino para el Nuevo, y con este claro anuncio de la venida del Mesías, aquel expira con el Evangelio en sus labios. Los apócrifos. Los libros apócrifos son 14 en total, a saber, 1 Esdras, 2 Esdras, Tobías, Judith, el resto de los capítulos del libro de Esther, que no se encuentran ni en hebreo ni en caldeo, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el Cántico de los tres jóvenes santos, Historia de Susana, Historia de la destrucción de Bel y el dragón, Oración de Manasés, rey de Judá, 1 Macabeos, 2 Macabeos. Estos libros, aunque indudablemente antiguos, no se consideran libros canónicos de las Sagradas Escrituras. Contienen cierta información histórica, pero no de la exactitud suficiente como para considerarla fiable. Otras partes incluyen muchos preceptos excelentes. Sin embargo, en su conjunto, y al someterlos a la misma prueba que se aplica a los libros aceptados, los libros apócrifos carecen de pruebas suficientes en cuanto a su autenticidad, antigüedad e inspiración de sus autores, por lo que no se utilizan para fundamentar ninguna doctrina. Algunos de estos libros no existen en hebreo, y otros no pueden rastrearse más allá del siglo III a.C. Ninguno de ellos fue admitido en el canon hebreo. La palabra apócrifo significa libro oculto o secreto. Pero no se ofrece ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo de esta denominación. El Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es el tema divino y augusto de estos escritos inspirados. Registran la manifestación de Jesús, el mediador del Nuevo Pacto, y anuncian las bendiciones del Nuevo Testamento, el cual fue sellado con la muerte del testador. Las palabras testamento y pacto son idénticas en el original. Y las dos divisiones generales de la Santa Biblia podrían titularse con igual propiedad. Como el Antiguo y el Nuevo Pacto, que como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento son 27 en total. Escritos por 8 autores diferentes, todos ellos contemporáneos de nuestro Salvador. Fueron escritos antes de finalizar el primer siglo de la era cristiana. Y las partes históricas de la narración abarcan solo una porción de dicho siglo. El Nuevo Testamento está inseparablemente vinculado al Antiguo Testamento. Existen vínculos históricos que los unen. Y los descendientes de Abraham y la casa de David no solo ocupan un lugar destacado, sino que aparecen claramente diferenciados de los demás hijos de Adán. Pero el Nuevo Testamento es más que una mera continuación de la historia del Antiguo Testamento, es, en sí mismo, una revelación radiante y gloriosa. El fin de la antigua dispensación. La culminación del plan de gracia prefigurado por todos los ritos y ceremonias de la Iglesia judía. El cumplimiento de todas las profecías referentes al advenimiento del Mesías, la ampliación de los cauces de la gracia divina en el presente y la gloria de los redimidos en el futuro. Estas son las verdades espléndidas que adornan las páginas de esta revelación final y nos llevan a regocijarnos en el glorioso Evangelio de Cristo. Los 4 Evangelios. 4 corrientes sagradas para alegrar toda la tierra. Cada uno de los 4 Evangelios relata la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En muchos aspectos son semejantes, cada uno complementa, corrobora y aclara a los demás. Ninguno de los Evangelios se comprendería tan bien si faltara alguno de los otros. Sin embargo, cada uno posee sus propias particularidades y aporta información que no se encuentra en los demás.
Así se hace evidente la unidad de la inspiración. Existe unidad en esta aparente diversidad. Y todos coinciden en el propósito fundamental de revelar a Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios, encarnado, crucificado para la salvación del mundo, resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo. ¡Qué tema tan maravilloso! ¡Qué revelación tan preciosa! Cuán sombrío se volvería todo el mundo espiritual si se nos arrebatara este bendito Evangelio, tan glorioso en lo que respecta a nuestro adorable Redentor y tan inefablemente precioso para quienes creen en él. El Evangelio según San Mateo. En las primeras palabras del Nuevo Testamento se dirige la atención a la aparición del Mesías prometido. El nacimiento de Jesucristo es el primer acontecimiento registrado por el historiador y evangelista inspirado. Y el linaje de Jesús, hijo de David según la carne, se remonta hasta Abraham. Los 2 primeros capítulos de este Evangelio relatan su concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo, su nacimiento, la visita y adoración de los magos, la huida del niño, junto con María y José, a Egipto, y su posterior regreso y establecimiento en Nazaret. Se pasa por alto un intervalo de unos 30 años y, en el tercer capítulo, Libros de la Santa Biblia. Aquí comienza la historia del ministerio público de nuestro Señor. La autenticidad de este Evangelio jamás ha sido cuestionada. Al igual que todos los demás libros del Nuevo Testamento, está escrito en griego. Idioma que, como resultado de las conquistas de Alejandro Magno, se había generalizado en todo el mundo civilizado. Sin embargo, el griego del Nuevo Testamento no es estrictamente clásico, sino que se trata de un dialecto casi propio de estos escritos sagrados. Evidentemente influenciado por el hebreo o, más bien, por la lengua asiro-caldaica. Existe una clara providencia en la elección de los idiomas para el Antiguo y el Nuevo Testamento. El carácter más robusto del hebreo, su majestuosidad, su noble sencillez y su viveza expresiva, lo hicieron idóneo para los escritos históricos, poéticos y proféticos del Antiguo Testamento. Pero en la lengua griega, más rica que el hebreo en vocabulario, elaborada en sus inflexiones y sintagmas, y delicada y sutil en sus distinciones, la providencia divina otorgó a los fundadores de la Iglesia cristiana un medio más perfecto para la comunicación de las doctrinas y revelaciones más abstractas y generales que se anunciarían en los libros del Nuevo Testamento. San Mateo, autor de este Evangelio, fue uno de los 12 apóstoles. En el relato de su llamado al apostolado, San Marcos y San Lucas lo llaman Leví, hijo de Alfeo. Es probable que fuera conocido por ambos nombres. Era publicano, perteneciente a la clase encargada de recaudar los impuestos romanos, y que era especialmente odiosa para los judíos. San Mateo, en su Evangelio, no omite el título infame que le había sido otorgado. Pero ninguno de los otros evangelistas habla de Mateo el publicano. Se sabe muy poco de su vida personal. De él, y de hecho de la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, puede decirse: si la primera impresión al encontrar escasos detalles sobre su vida personal es de decepción, la segunda será de admiración por aquellos que, cumpliendo su papel bajo la guía de Dios en la gran obra de fundar la Iglesia en la tierra, partieron a la presencia de su Maestro en el cielo sin siquiera intentar rescatar sus nombres del silencio y el olvido. Existen diversas evidencias de que este Evangelio fue escrito con el propósito específico de presentar a Jesús al pueblo judío como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Hay algunas expresiones propias de San Mateo, que no se encuentran en los demás evangelios. Por ejemplo, la frase, el reino de los cielos, aparece aquí unas 33 veces. Los demás escritores usan el término, reino de Dios, que también se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Entre los primeros cristianos existía la creencia de que este Evangelio fue escrito en hebreo. La palabra evangelio es el equivalente en inglés de la palabra griega euinelio, que significa buenas noticias, y deriva del anglosajón god, bueno, y espel, noticias.
La palabra se usa para designar las narraciones históricas inspiradas de la vida y las palabras de Jesús. Y también en un sentido más amplio para indicar todo el sistema del cristianismo. No se conoce la fecha exacta en que se escribió este evangelio. Con él. Libros de la Santa Biblia. A excepción del Evangelio de San Juan, que fue escrito en una fecha posterior. Es muy probable que todos los evangelios fueran redactados en un plazo de 20 o 30 años tras la ascensión de Cristo. El Evangelio de San Mateo destaca por la plenitud, la disposición ordenada y el detalle con que se presentan muchos de los discursos de nuestro Señor. El Sermón del Monte es un ejemplo notable de ello. San Mateo también ha logrado combinar admirablemente la sencillez y la fuerza, al relatar las respuestas de su maestro a las objeciones de sus adversarios. El Evangelio según San Marcos. Este Evangelio es más breve que cualquiera de los otros. Y contiene escaso material histórico que no se encuentre también en uno o más de los restantes Evangelios. No relata el nacimiento del Salvador, en cambio, tras las palabras iniciales y enfáticas, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, presenta el ministerio de Juan el Bautista. Y procede luego, sin ceñirse aparentemente a un orden cronológico estricto, a narrar los acontecimientos principales del ministerio de nuestro Señor, concluyendo con el relato de su ascensión. Este Evangelio fue escrito evidentemente pensando en lectores gentiles, por lo que el autor inspirado explica muchos hechos y términos que resultaban familiares para el pueblo judío. El estilo de San Marcos se distingue por su viveza descriptiva y la minuciosidad de sus detalles. Poseía una gran capacidad para pintar escenas con palabras. Y aporta numerosos datos y pormenores sobre lugares, personas y cifras que no aparecen en otros textos. Gran parte de lo interesante y edificante relativo a los milagros, acciones y palabras de nuestro Señor se habría perdido para nosotros, de no ser por la vívida imagen de los actos terrenales de Jesús que conserva este libro sagrado. San Marcos no fue apóstol, pero, como sabemos por el libro de los Hechos y las Epístolas, fue compañero frecuente y colaborador cercano de los apóstoles San Pedro y San Pablo. A veces acompañaba a uno y a veces al otro, ya fuera en labores misioneras o compartiendo sus privaciones. Hechos 12 y 12 del mediodía, 1 y 13 de la tarde, 3 y 36 de la tarde 40, Colosenses 4 y 10 de la madrugada, 2 Timoteo, IV. 11, 1p, v. 13. Al parecer, era conocido por el nombre judío de Juan y el nombre romano de Marcos. La casa de su madre en Jerusalén servía de lugar de reunión y refugio para los apóstoles. Existe una antigua tradición, considerada hoy, por lo general, sustancialmente correcta, según la cual este Evangelio de San Marcos tuvo su origen en las enseñanzas de San Pedro, más que en las del resto de los apóstoles. Ambos mantenían una estrecha relación. Y se cree que San Marcos escribió el Evangelio al dictado de San Pedro, o bien puso por escrito la esencia de los discursos de este sobre la vida de nuestro Señor. De ser cierto, y dada la íntima relación personal que San Pedro mantuvo con Jesús durante su ministerio terrenal, esto explicaría la gran exactitud con la que se describen las diversas circunstancias, al provenir, más o menos directamente, de alguien que fue testigo presencial de muchas de las obras prodigiosas de nuestro adorable Redentor. El Evangelio según San Lucas. San Lucas, el médico amado, cuya alabanza en el Evangelio se extiende por todas las iglesias. Es reconocido como el autor de este libro y también de los Hechos de los Apóstoles. Aparte de la mención incidental de él como compañero de San Pablo, poco se sabe de su historia personal. Así como el Evangelio escrito por San Marcos tenía, en cierto modo, un carácter petrino. El Evangelio de San Lucas es, por su tono y origen, esencialmente paulino. Aunque no fue apóstol ni pretendió haber sido testigo presencial de las obras de Jesús, San Lucas ha legado al mundo una de las narraciones más completas, valiosas e interesantes de la vida de nuestro bendito Señor.
El evangelista ofrece, en su dedicatoria, una breve historia. Varias traducciones de la Biblia. El diseño de la traducción inglesa de la Biblia para el rey Jacobo I, rey de Inglaterra, para que fuera completamente una copia del Antiguo y Nuevo Testamento, que conserva el hebreo y el griego originales en los que fueron escritos, es subtitulado. A los judíos se les confió el cuidado de las Sagradas Escrituras. Y para muchos, como estaban de alguna manera acostumbrados a ese propósito, no había entonces muchas traducciones a otros idiomas. Sin embargo, la providencia de Dios se manifestaba particularmente en su fidelidad. Los judíos eran fieles a su importante fe, de modo que, cuando se traducían libros de la ley o de los profetas, se esforzaban por la más escrupulosa exactitud. No solo comparaban diligentemente uno con el otro, sino que incluso contaban el número de letras en cada libro, y comparaban y registraban los números. Las primeras traducciones que se hicieron del Antiguo Testamento fueron después del cautiverio babilónico. Se les llama Targume, que en lengua caldea significa traducciones. También se les suele llamar paráfrasis caldeas. Algunas son traducciones exactas de diferentes partes de las Escrituras. Otras son propiamente paráfrasis, que contienen ampliaciones, explicaciones e incluso añadidos. Varias de ellas aún existen y son mencionadas con frecuencia por los antiguos padres de la Iglesia cristiana. Algunos han afirmado que los 5 libros de Mous y el de Josué fueron traducidos al griego antes de los días de Alejandro Magno. Pero la traducción más notable del Antiguo Testamento al griego se llama Septuaginta, que, si se da crédito a la opinión de algunos escritores eminentes, se realizó durante el reinado de Polem de Filadelfia a unos 260 años antes de la era cristiana. A ese ritmo, es sin duda la más antigua que existe actualmente y, por muchas razones, merece atención. Aunque no debe ser considerada al mismo nivel que el texto hebreo, como a veces se ha dicho. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y tan pronto como el Evangelio se extendió por la nación, se consideró necesario traducir las escrituras inspiradas a cada una en su propia lengua. Algunas traducciones del Antiguo Testamento, distintas de la Septuaginta, se hicieron al griego desde el año del nacimiento de Cristo, entre el 128 y el 200. Se cree generalmente que la Iglesia de Antioquía fue favorecida con una traducción siríaca de la Biblia ya en el año 100. Los etíopes de Adminia tienen una versión de la Biblia que atribuyen a Frumentis del siglo IV. Crisóstomo, que vivió a finales del siglo IV, y Teodoreto, que vivió a mediados del siglo V. Nos informan que poseían las versiones siríaca, india, persa, armenia, etíope y escita. Los antiguos egipcios tenían las escrituras traducidas a su idioma. Los georgianos tienen una versión en su antiguo idioma. Se supone que la traducción alemana más antigua fue realizada por Ulfilas, en el año 300 después de Cristo.